Hola, buenas tardes, te saluda tu amigo el contador José Osvaldo Guamán Nuñuvero. El día de hoy vamos a tratar sobre el último régimen especial de fraccionamiento ante SUNAT. A ver, tengo en mis manos la resolución del Tribunal Fiscal que salió el 27 de agosto del 2025. El último fraccionamiento especial indicaba que una multa fraccionada y cuyo pérdida de fraccionamiento se había dado como consecuencia de no haber pagado las cuotas de fraccionamiento, ¿ya? Se podía ingresar al fraccionamiento especial. Pero este fraccionamiento por multa no podía ser extinguida al 100%. Solo se extinguía al 100% siempre y cuando no hubiese sido fraccionada. Pero acá tengo en manos una resolución del Tribunal Fiscal al respecto y le voy a leer dos párrafos. En la tercera hoja, en el tercer párrafo dice lo siguiente: que de acuerdo con el criterio establecido en reiterados pronunciamientos de este tribunal, tales como la resolución número tal y la resolución número tal, entre otras, el otorgamiento de un fraccionamiento y o aplazamiento, así como su pérdida, no produce la novación de las deudas acogidas a ese beneficio. ¿Qué significa novación? Que una deuda por multa no va a dejar de ser una deuda por multa, ¿no? SUNAT tenía el criterio de que si tú una deuda por multa lo fraccionabas, ya no tenías una deuda por multa. Al perder el fraccionamiento tenías una deuda por fraccionamiento y no te otorgaban el beneficio de extinguir esa multa fraccionada al 100%. Pero esta resolución del Tribunal Fiscal dice lo siguiente, ¿no? Así como su pérdida, dice, a ver, lo voy a leer de nuevo, que de acuerdo con el criterio establecido en reiterados pronunciamientos de este tribunal, tales como la resolución del número tal y la resolución número tal, entre otras, el otorgamiento de un fraccionamiento y aplazamiento, así como su pérdida, no produce la novación de las deudas acogidas a ese beneficio. De esta manera que las obligaciones que incumplen los contribuyentes al dejar de pagar las cuotas de fraccionamiento otorgados dentro de los plazos establecidos son las mismas obligaciones originalmente acogidas. ¿Qué quiere decir esto? Tácitamente, de que si una persona tuvo una deuda por multa y lo fraccionó, ¿ya? Y al perder el fraccionamiento, esta deuda sigue siendo una deuda por multa, no sigue siendo una deuda por fraccionamiento, sino una deuda por multa, porque ahí dice que la deuda sigue siendo la que inicialmente se originó, ¿ok? Pero estamos ante una situación en que la SUNAT no quiso extinguir la deuda de una multa fraccionada, porque en sí no era una multa simple, sin fraccionamiento, era una multa fraccionada, ¿ok? Además, esta resolución del Tribunal Fiscal dice lo siguiente, en su último párrafo, que lo voy a leer: que dado que la deuda originaria, ojo, deuda originaria, estamos hablando de la resolución de multa, sometida al fraccionamiento especial de la deuda tributaria, estaba compuesta únicamente por la deuda contenida en la resolución de multa número tal, cuyo importe no superaba las 100 UITs, la recurrente se encontraba dentro del supuesto de excepción, establecido en el artículo 8 del decreto legislativo número 1634, por ende, no correspondía que efectuara el pago al contado, tal como lo dispone la referida norma. En consecuencia, corresponde revocar la apelada y a otorgar a la recurrente el acogimiento al citado beneficio. A ver,